Buenos días por todos, soy Gabriele Germani y hoy vamos a hablar con Geraldina Colotti sobre las relaciones entre Estados Unidos en la presidencia, en la nueva presidencia Trump y la América del Sur, América Latina. Y empezaremos hablando de las relaciones y de la rivalidad entre Estados Unidos y Venezuela. Geraldina. Bueno, buenos días a todos y a todos. Un saludo, Gabriele. Un gusto estar aquí de nuevo contigo. Y sí, por supuesto, bueno, la primera consideración que uno tiene que hacer es la perspectiva que tiene América Latina con respecto al Norteamérica. Y donde es particularmente claro que en la política extranjera de este país no cambia mucho cuáles son los presidentes. Para hacer un ejemplo, es que el demócrata Obama, el primer presidente afrodescendiente de Norteamérica, puso la medida coercitiva unilateral e ilegal a Venezuela con un decreto que ha abierto la puerta a lo que después Trump, por supuesto, ha acelerado y aumentado, pero el motivo de estas sanciones era que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria por la seguridad de los Estados Unidos, que por supuesto es una paradoja, ¿no? Porque no, Venezuela no solamente es un país pequeño con respecto a los Estados Unidos, sino también que es un país hijo de las libertadoras. Simón Bolívar ha liberado y no sometido las naciones en un proyecto que, esto sí, a 200 años de la nefasta doctrina Monroe, es una amenaza, porque por supuesto de un lado hay una visión de la OTAN de lo que es la sumisión del norte con respecto a los pueblos del sur, y del otro lado hay una visión que no tiene nada que ver con la de la Unión Europea, por ejemplo, que es una visión de federalismo verdadero, no asimétrico entre las naciones, y que estamos viendo desde años que se intentó concretar con algunos organismos multilaterales como el ALBA, la Alianza Bolivariana por los Pueblos de las Américas, con además el impulsar en alianza más grande sobre el tema de la paz con justicia social. Y la CELAC, por ejemplo, que es un organismo donde hay todos los países americanos, excepto Norteamérica y Canadá. Bueno, en 2014, cuando se ha desarrollado la cumbre en Cuba, ha sido declarada zona de paz, continente total, el continente ha sido declarado zona de paz, a pesar que había gobiernos que son totalmente subalternos y siguen siendo totalmente subalternos de América Latina, de Norteamérica. Claro, Trump es algo más, porque ahí hay una locura. A pesar que los presidentes siempre tienen que en Norteamérica responder al complejo militar industrial y no tiene tanta margen de maniobra, y sobre todo si son de izquierda, porque Obama no pudo hacer ni, digamos, una centera parte de lo que había prometido, ¿no? En la campaña electoral en el sentido progresista. Y si son de izquierda, los presidentes a veces son matados, como pasó en el siglo pasado cuando había presidentes que no le gustaba al complejo militar industrial, sino son, como en este caso, la ¿Puedes decirnos manifestación. eh, ¿Cómo? algunos presidentes que fueron matados por no estar agradecidos al complejo militar industrial? Bueno, Kennedy, hablamos a la época, pero si no son matados, Así que tú puesto piensas en que Kennedy condición. es afuera de los intereses del complejo industrial y militar.
Bueno, no, pero eran de un progresismo que podría hacer pensar algo. No, no, imagínate tú, esto no sería posible porque no llegaría a la cúpula del país más grande que se considera el gendarme del mundo. Esto no. Pero cuando tampoco se puede desarrollar, digamos, una representación de una izquierda verdadera, porque esto es el país del macartismo, ¿no? Del odio, de la obsesión para el comunismo en toda su forma. Y no olvidamos que el país de Kissinger, todo lo que se hizo con respecto a Latina, de las declaraciones que hicieron cuando Allende, el presidente progresista, socialista de Chile, ganó las elecciones en 1973, 72, porque no duró mucho, que Norteamérica, el presidente norteamericano, la Cancillería norteamericana declaró: no podemos permitir que un país tan rico como Chile, tan importante, pueda ir a los comunistas, porque a la época había la Unión Soviética, un campo socialista bien preciso, solamente porque el pueblo se equivocó en votar. Es decir, esto vale todavía, porque para ellos cuando ganan el pueblo, cuando ganan gobierno socialista y también progresista, ellos se dedican a cambiar la carta en la mesa, con Venezuela, por supuesto, a no reconocer lo que el pueblo vota, pero a desestabilizar en Cuba, y cuando hay gobierno progresista que no son particularmente, digamos, bien posicionado a la izquierda, hacia el socialismo, como pasa en Chile, se dedican a comprarlo, a cooptarlo, por supuesto, en el anterior de alianza, que como estamos viendo con respecto también a Brasil, a la cumbre BRICS, donde Venezuela no se le ha permitido entrar por el veto de Brasil. En este caso, por supuesto, se le dice de la misma manera, como dicen a lo que hacen comercio con Venezuela o con Cuba, se le dice: mira, señor banco, señor comerciante, señor barco, usted tiene conmigo el 70% hasta el 80% del intercambio comercial. Con X, con un país socialista, en este caso Venezuela y Cuba, usted tiene 10, 20. ¿Qué prefiere perder? ¿Prefiere perder 5, 20, 10 o prefiere perder la relación conmigo? Si quiere guardar la relación conmigo, potencias más grandes y todo eso, tiene que sancionar, tiene que bloquear cualquier tipo de relaciones comerciales, Es políticas, uno, con nuestro es uno enemigo. chantaje, es uno chantaje. Exactamente. El chantaje pasa directamente, pero también indirectamente, porque si nosotros vemos el Brasil, por ejemplo, o el Chile, son los sectores que representan los intereses norteamericanos, los intereses del gran capital internacional a nivel nacional, que chantajean los presidentes, ¿no? No o lo hacen caer utilizando otra forma de, digamos, de golpe, golpe blando o el golpe institucional o el lawfare, ¿no? Los jueces como arma de guerra. Esto lo hemos visto en Perú, por ejemplo. Ahí hay una situación tremenda, donde por la primera vez el pueblo ha votado por un representante fuera de los mecanismos clásicos, fuera de los grandes intereses internacionales, como era el maestro rural Pedro Castillo. Bueno, le hicieron de todo. Y en final, el voto popular no ha contado nada. Y lo estamos viendo con el chantaje que hacen con Brasil, porque la correlación de fuerza interna, y también con Colombia, porque cuando se gana, ya cuando se gana con una mayoría abrumadora,
este conjunto de desestabilización se pone en marcha de todo modo, pero cuando no se gana con tanto margen, ahí, por Pero, supuesto, es más fácil. pero Geraldina, esa no es una contradicción entre los gobiernos de izquierda reformista. Por supuesto, porque el tema sigue aún hoy más que nunca, la correlación entre reforma y revolución. Nosotros, bueno, esta contradicción es muy evidente en los países capitalistas desarrollados, como Europa, como lo de, pero lo estamos viendo también con el hecho que países como Venezuela, que no hicieron una revolución tradicional, digamos, leninista o guevarista, sino que llegaron al poder con un bloque de fuerza anticapitalista y que eran progresistas nacionalistas al inicio, ¿no? No puede concretar ninguna reforma estructural, porque la única reforma estructural que el grande capital internacional quiere son los planes de ajuste estructural que piden las grandes instituciones internacionales, que lo piden a todo el mundo. Nosotros lo hemos visto aquí cuando en Grecia ha habido esta crisis, los socialistas reformistas estaban ahí, pero no han podido hacer nada, sino asumiendo que hay un enfrentamiento de clase muy fuerte que se tiene que hacer hoy. No importa que no se hace revolución, sino solamente para intentar concretar reformas estructurales que hasta el siglo pasado eran, digamos, por lo menos en la mesa como una de las opciones, también por los reformistas, por los partidos reformistas. Ahorita hay digamos, un cambio en peor, en muy peor, hasta los planes de la derecha, también de lo que dicen progresista. Esto es porque esto es un capítulo de la crisis estructural del modelo capitalista que tiene en su eje también la crisis de la democracia burguesa, ¿no? De la democracia representativa, de todas sus instituciones, porque no te permite de presentarte a las elecciones si tú tienes un programa de reforma estructural, porque te pone barrera, umbral, y todo. Si cuando tú vas a las elecciones te hace una guerra con las grandes instituciones internacionales, porque un país tampoco que es desarrollado como Italia no tiene soberanía, no tiene independencia, porque somos bajo el paraguas de la OTAN, de la Unión Europea. Entonces, por supuesto, tiene que asumir con la misma fuerza, la defensa de tu derecho hoy contra la legalidad burguesa. Geraldina, te voy a preguntar sobre el Brasil. Después de la victoria electoral, Trump se llamó por el teléfono con Bolsonaro. ¿Esperamos una caída de Lula como fue en el 2016? Bueno, el riesgo es muy fuerte, porque de un lado hemos visto que con las últimas elecciones municipales, que son muy importantes, las comunales, sea en Colombia que en Brasil, Brasil es un país muy grande, el progresismo perdió. Entonces el bolsonarismo es muy fuerte. Sigue siendo muy racinado en los territorios, relacionado con una tendencia global que desafortunadamente vemos en todo lado, ¿no? En todo lado del mundo. Y además de eso, cuando hay un poder tan fuerte al cual hacer referencia, como es lo de Norteamérica, evidentemente toda la extrema derecha que le parece, que se parece, con la misma ideología, la misma, digamos, arrogancia, la misma paradoja también, porque son muy similares los dos personajes, va a tener más fuerza, porque es también una batalla cultural que la llamada izquierda no ha dado. Es decir, que hay un vacío tremendo
donde en nombre de la lucha al politically correct, que por supuesto se tendría que dar desde la izquierda radical, desde el comunismo, pero no se ha dado, evidentemente ellos tienen simpatía también en algunos sectores que supuestamente tendría que ser de izquierda y que se dicen soberanistas, ¿no? ¿Por qué? Porque es evidente que con la retórica de los derechos humanos que han puesto en total diferencia derechos básicos y derechos civiles, esta retórica ha favorizado el hecho que las clases proletarias, los marginalizados, que no tienen defensa en lo que antes era la defensa que le daba el comunismo y todo, bueno, de alguna manera caen en la trampa de la supuesta política antisistema de esa extrema derecha, que por lo contrario es un pedazo fuerte del sistema, porque por supuesto se tiene muchísimo dinero y no podría presentarse y tampoco ganar las elecciones de un país, sino tendría detrás de ellos los poderes fuertes, que son los que han puesto a las clases populares hambrientes, que le hacen pagar el costo de la guerra y todo, pero por supuesto tienen en su mano un enorme poder, que viene de las grandes concentraciones de los medios en una poca mano, y ahorita también el gran poder de la plataforma, que difunden de una manera muy direccionada los contenidos trumpistas, los contenidos misóginos, y por lo contrario, censura lo que puede venir de Palestina, defensa de Palestina o en defensa verdaderamente de una radicalidad que tenemos de nuevo que retomar, porque es el tema. A la izquierda ha habido una carrera de la ex izquierda, digamos, del centro izquierda, una carrera hasta el centro y después hasta la derecha, para que hacen que los programas coinciden, han terminado para coincidir, sea en términos de las cuestiones sociales, sea en términos de la política, de la economía bélica, ¿no? Pero del otro lado, al contrario, se ha desarrollado un radicalismo arrogante, que no sería jamás permitido, ni siquiera para hablar, para utilizar los conceptos con los cuales tenemos de nuevo que hablar, de cuáles son los enemigos y cuáles son los aliados para hacer una lucha de clase consecuente. Geraldina, por el final, ¿qué puedes decirnos sobre la presencia israelí en el sur de América? Bueno, el régimen sionista tiene puntos muy fuertes y sectores políticos y económicos muy fuertes. Por supuesto, porque siendo el gendarme de los Estados Unidos en Latinoamérica, así como Israel, como el régimen sionista lo es en el anterior de Oriente Medio, es evidente que los intereses norteamericanos se sienten garantizados por los mismos intereses sionistas, y son sobre todo en la economía bélica, en la base militar, en la economía del control, porque todas las herramientas de opresión utilizadas contra el pueblo de Palestina se han utilizado, por ejemplo, en Colombia, que es el país que hasta hoy, hasta que Petro fue a la presidencia, eran el eje prioritario económico, militar, de construcción de herramientas de represión. La misma herramienta utilizada contra el pueblo de Palestina se utilizaron en los 2 años de grandes luchas proletarias, populares, estudiantil, de verdad, la misma herramienta, ¿no? Para buscar en la noche a los militantes, así como se hace en Palestina. Pero no olvidamos que todas estas cosas son testadas en las universidades de Europa.
principalmente en la de Italia, que es uno de los ejes de maniobra del régimen israelí, porque por supuesto hay una triangulación con Norteamérica. Nosotros aquí tenemos más de 120 bases militares, somos una almacenar de bombas nucleares, ¿no? La tenemos ahí, somos la puerta del Mediterráneo, el mar Mediterráneo, de donde salen todas las agresiones. Y somos uno de los principales socios del régimen sionista que se difunden también a otros niveles directamente con América Latina. Todos los sistemas de control son prioritariamente de régimen sionista. Todos los sistemas, digamos, de control satelital, porque hay una guerra en el cielo, en los espacios, de la cual se habla menos, pero que tiene también que una gran concentración económica en unas pocas manos y donde el régimen sionista, que es muy, pero muy avanzado a nivel de la nueva tecnología, tiene el predominio, porque por supuesto la protección de Norteamérica de esos mercados es muy importante, porque Norteamérica tiene que defender su gendarme. Y eso no solamente no va a cambiar con Trump, me va a aumentar, va aún más a aumentar, porque hemos visto ya que los nefastos acuerdos de Abrams, Trump lo ha promovido. Entonces, la destrucción de los palestinos mismos que no votaron ni por Trump ni por Kamala Harris, lo dijeron, por eso es porque por ellos no va a cambiar nada. Ya la destrucción desafortunadamente esa, y así como lo dicen los palestinos, lo dicen en América Latina, solo el pueblo salva al pueblo, y nosotros también tendríamos que decirlo. Claro. Eso por hoy es todo. Gracias, Geraldina. Gracias a todos los espectadores y hasta la próxima. Hasta la próxima.